mi nombre es Lisbeth Ocaña y les voy a contar cómo yo entendí las leyes de Kirchhoff. Era un martes en la tarde y yo tenía una prueba de física, así que me fui a estudiar en el par de mi facultad, cuando un chico guapísimo se acerca a mi mesa y me dice: hola, disculpa, ¿me puedo sentar? Y yo así como que, bueno, claro. Y yo estaba muy nerviosa, aparte por el chico guapo, tenía la prueba. Y después me dice: ¿qué haces? Y yo le digo: estoy estudiando para una prueba de física. Y me dice: ¿en serio? Yo estudio física pura y yo te puedo ayudar. Y yo así como que, bueno, gracias. Aparte de que estaba nerviosa por el chico guapo, estaba nerviosa porque mismo tenía la prueba. Y él me empezó a enseñar y me dijo: mira, primeramente te voy a contar quién es Kirchhoff. Una reseña rápida. Y yo así como que, bueno. Y ahí él empezaba que me decía: es un físico alemán que anuncia esta ley en 1847 y que hace referencia entre la ley de corrientes y voltajes en un circuito. Entonces el chico me empezaba a contar cuál era la importancia de la ley de Kirchhoff y me decía: mira, la importancia de la ley de Kirchhoff es que esta se basa en la conservación de la carga y la energía de un circuito y se divide en dos leyes, LSK y LBK. La LSK significa ley de corrientes de Kirchhoff y la LBK significa ley de voltajes de Kirchhoff. Hasta ahí bien. Y me decía: mira, la definición de LSK es que la sumatoria algebraica de todas las intensidades que se encuentran en un nodo deben de ser igual a cero, y que comúnmente se le conoce como la ley de nodos. Después de él haberme dicho que a esta ley de corrientes de Kirchhoff se le conoce como la ley de nodos, me dice: mira, en esta ley tú debes de tener muy en cuenta el significado de un nodo. Y sí debes de saber, ¿verdad? Y yo sí, un nodo es un punto donde se cruzan dos o más elementos en un circuito. Y me dice: muy bien, cuando la ingeniera te ponga en la prueba, en este circuito utilice la ley de voltajes de Kirchhoff, tú de una debes de saber que aquí en este ejercicio debes de utilizar nodos. Entonces, los primeros parámetros para poder realizar este circuito es de que tú tienes que contar los nodos. El segundo es que debes de marcar la dirección de la corriente, o a veces viene marcada. Y por último, debes de tener muy en cuenta que aquí el voltaje es común. Entonces él me empezó a decir: mira, entonces aquí en el EBK, que era la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí la definición es de que es la sumatoria algebraica de todas las caídas de voltaje y que comúnmente se le conoce como la ley de mallas o lazo. Aquí es muy importante saber que la sumatoria del voltaje debe de ser igual a cero. Cuando la ingeniera a ti te pone la prueba: utilice la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito, tú vas a tener en cuenta los siguientes parámetros. El primer parámetro es que aquí de una, si te dice ley de voltajes de Kirchhoff, sabe que tienes que utilizar mallas o lazos, con la letra M o con la letra L. El segundo paso es que tú tienes que marcar en cada circuito cuántas mallas tienes, dependiendo de las mallas que tengas, puede ser 1, 2, 3. Y después debes de elegir arbitrariamente la intensidad, ya que la intensidad puede estar dada en sentido horario o en sentido antihorario. Después debes de tener en cuenta, mira, me dice: muy importante aquí es de tener en cuenta que las intensidades cuando se encuentran en la misma dirección se suman y las intensidades cuando se encuentran en diferente dirección se restan. Entonces en esto él me dice: mira, aquí en esta ley no te debes de olvidar la importancia de una malla. ¿Qué significaba una malla? Y le digo: sí, una malla significaba un conjunto de ramas que forman un camino cerrado. Y me dice: listo. Entonces veo, me dice: muy bien. Entonces miro el reloj de repente y miro que faltaba un minuto para dar la prueba. Entonces salí corriendo de ese bar y en la puerta me quedo parada y le digo: ah, por cierto, mucho gusto, Liz. Y él me dice: mucho gusto, Pablo. Entonces fui de una de la prueba, di la prueba, esperé mi nota y tenía 10 en la prueba. Entonces al otro día regresé a ver si es que estaba Pablo, pero no estaba. Entonces nunca más lo volví a ver para agradecerle.